Curie le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. Pero la historia nos demostró que cuando hay pasión y pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún. Transforma, impulsa, sueña. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi Bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar. El reflejo de lo que hoy buscamos es que no te ahorres ninguna emoción. Que tu preocupación sea elegir el próximo destino, llegando más lejos. Avanzando con lo que cuida tu camino y tu bolsillo. Ahorra mejor arriba de tu nuevo Hyundai, porque ahorrar en benzina es avanzar híbrido. Hyundai Híbridos. Evolución híbrida. 40 años avanzando juntos. ¿Qué tiene que ver la ciencia con los árboles? En Arauco no solo plantamos árboles, los investigamos, los estudiamos, incluso estamos editando su genoma. ¿Para qué? Para que crezcan más fuertes, más resistentes y con mayor capacidad de capturar carbono. Suena a ciencia ficción, pero es ciencia real. Nos asociamos con Trico, una startup en Estados Unidos que está revolucionando el futuro de los bosques. Juntos exploramos tecnologías de edición genética para especies forestales. ¿El objetivo? Bosques más adaptados al cambio climático, menos vulnerables a plagas y enfermedades, más resilientes frente a incendios. Y todo esto manteniendo el equilibrio ecológico. Vivir en Beta es capacitar para crecer. E-Class Corporate vive en Beta, Live Better. Presenta el Rat Pack, la mesa de editoras, esta mañana acá en Mesa Central. Andrea Vial, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Por qué el ministro de Vivienda, Iván Poduje, anda tan enojado? Ayer tuvo que ir a La Moneda a conversar con su único jefe, como dice él, el presidente de la República, sobre la conveniencia de bajar el tono. Es verdad que su carácter lo traiciona, pero también existen buenas razones para andar molesto e irritado. Vamos a hablar de todo eso. Angélica Bulnes, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿De qué vamos a hablar? Hace 10 días, Peter Thiel, uno de los hombres más influyentes de Silicon Valley, estuvo en Chile. Pero su visita fue casi invisible, pese a que... Muy discreta. Sí, pese a que incluyó reuniones hasta en La Moneda. ¿Fue a La Moneda? ¿Qué piso? Sabía que había estado con Johannes Kaiser, pero ¿fue a La Moneda? Fue... Peter Thiel, que es el creador de PayPal. Exactamente, y el dueño de Palantir, una empresa que está en el ojo del huracán por estos días. Vamos a hablar de la visita de Peter Thiel a Chile, pero partamos, ¿por qué está enojado el ministro de Vivienda, Andrea Vial? Iván Slavko Poduje Capdeville, que acaba de cumplir 58 años y no sabemos si es su ascendencia croata lo que lo impulsa a ser demasiado directo, o será su impaciencia o simplemente rabia acumulada de esos días en que observó, bueno, como observamos todos los chilenos, cómo se destruía parte del patrimonio público. Poduje, arquitecto y urbanista, admirador y fiel seguidor de Ricardo Lago, siempre ha tenido una mirada crítica de cómo se hace ciudad. Autor de 2 libros y dueño de una consultora dedicada a la investigación aplicada en estudios urbanos y territoriales. Previo a su cargo, era ya muy activo en la discusión pública, un rato en la televisión, como panelista en Sin Filtro, como también durante su campaña de alcalde de Viña que perdió frente a Macarena Ripamonte. Pero hace un montón de años. Muchos fue años. panelista Fue acá panelista en esta Tele13 radio. Radio. Panelista acá, pero acá en página 13 hablaba más de cosas... Habla como de cosas de la ciudad, Sí, como claro. año No 2018. estaba en la política así, No, en la no. política ruda no estaba. No estaba en la para nada. política ruda, no. Pero fue panelista nuestro mucho tiempo. Sí. Durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera llegó como asesor del ministro de Vivienda Cristian Monkever, donde participó en el diseño de grandes proyectos urbanos como la Costanera de Puerto Montt, la Villa Panamericana y el Parque Mapocho Río. Y de ahí se sentó en el segundo piso del presidente Piñera. De esos años se lo recuerda como un profesional muy respetuoso, algo que hoy, de acuerdo a quienes lo han visto desenvolverse, es difícil de sostener. Como comentaba una persona que lo conoce bien, está dando la sensación de ser un mal sujeto cuando es justo lo contrario.
Si hubiese que enlistar adjetivos para describir al ministro de las últimas semanas, aparecen términos como agresivo, prepotente, impulsivo, maleducado, iracundo, inadecuado políticamente. Todo más o menos nomás los adjetivos. Todo más o menos malo. Sí. Pero ¿qué es lo que lo tiene tan perturbado? Bueno, probablemente no poder echar a andar la máquina de vivienda, que claramente contribuye a la reactivación económica del país, porque se mueve mucho más rápido que obras públicas, y las empresas constructoras están ahí esperando los llamados. Fíjense que históricamente son como 4 llamados al año, ya para los proyectos de vivienda social. Y desde el interior de vivienda comentan que quizás con suerte va a haber uno. Vaya. De ahí la máquina no se mueve. Para algunos esto es una bomba de tiempo. Y eso porque el mismo Poduje ha dicho que no tiene recursos. En general, al Serviu, me comentaban, se le acaba la plata en octubre. Y empieza como a bicicletear para llegar a fin de año. Y en el caso de la administración anterior, se habría acabado, esto es lo que se dice en vivienda, en mayo. Y para pagar a las constructoras hubo que acudir al mecanismo del confirming. En mayo del Una cosa año como pasado. factoring. Que es una especie de factoring que Claro. hace el ministerio el Serviu con las constructoras. Claro, entonces las que constructoras permite reclaman cobrar un a, montón, digamos. claro, permite cobrar a un banco, en este caso Banco Estado, o Banco del Estado, como le dice Como dijo el ministro Campos. el ministro Campos. Tan felices en la Alameda. Me Han encanta. invertido un montón de plata en cambiarle el nombre al banco, pero bueno. Yo ahora recién le digo Banco Estado. Sí, yo O sea, también. hace 2 años 6 le decía meses. Banco del Estado. Bueno, y el banco entonces se queda con un pequeño porcentaje y cobra entonces luego al Servio. Otra razón que se aduce para verlo tan impaciente es que no tiene equipo. No tiene gente de su confianza que se muevan bien al interior del Ministerio de Vivienda, ayudándolo a gestionar ese tremendo buque. Tampoco tiene asesores que lo alimenten de datos o información adicional a la que él maneja. Esto es lo que mira el mundo que lo rodea, que le falta. Y eso comenta también quienes han lidiado en los pasillos de la cartera de vivienda, que es un buque así como tan complejo como el Ministerio de Educación, por ejemplo. Y para colmo, se le fue una persona clave, que es la directora de la División de Política Habitacional. Y que es la persona que empieza a mover todo esto, porque imagínense lo que es, todos estos proyectos, y las licitaciones, y se adjudica, o sea, es una cosa, una complejidad extrema. 3, llegó al ministerio y se enteró de las dificultades de postventa. Es decir, empresas que no se hacían cargo de problemas una vez que entregaban las obras. Y eso lo sacó de sus casillas porque él como que comenta que vio que este problema era mucho mayor y era como, había como una especie como de laxitud alrededor del problema porque nadie hacía absolutamente nada. Esa era como la sensación que él le daba. Hay un video que muestra cuando él comenta ante un grupo de vecinos en Viña y dice, esta constructora, he venido acá, reviso, me muevo por los pasillos y no hay nadie, nunca hay nadie, aquí pareciera que nadie trabaja y tampoco a nadie lo multan. Entonces eso lo tiene como un poquitito fuera de sí porque el tema de la postventa lo transformó entonces en una especie de cruzada. Me comentaba alguien que había ido que habían ido a una reunión con él, entonces él los primeros 20 minutos habla de este tema. Ese es el tema que lo tiene mal. Hoy Poduje corre entre la quinta región y el Biobío buscando la forma de acelerar la reconstrucción. En el camino pelea literalmente con quien se le cruce, sumando enemigos a destajo. Pensemos que además no tiene partido político que lo defienda. Esa es otra debilidad, digamos, que tiene. O sea, en lo su que cargo. lo defiende son sus índices de popularidad. Exacto. La gente, cómo conecta Exacto. con la gente. Porque aún con todo, como dice un analista reposado, Poduje es el ministro que mejor representa el concepto de emergencia que quiere instalar el gobierno. Porque está ahí en donde las papas queman y Se conversando lo ve con en la gente. urgencia. Se Claro, le ve movimiento permanente, sí. claro, como que no anda de bonito, pone foco, que ese es otro tema, y su foco, claro, es que el que saca el que saca de quicio alguno, porque su foco es necesito hacer vivienda para la gente que no tiene vivienda. Al costo que sea, digamos, de pelearme con quien sea, o de vilipendiar la ley que se ponga delante mío, como la ley de humedales.
con sus casi 2 metros de estatura, se mueve de un lado a otro, hablando con la gente, buscando soluciones, criticando, pero también empatizando, y aunque se tope con puros problemas, al menos lo que se dice es que da la sensación de que está de verdad preocupado. Es, digamos, una especie como de polvorín en movimiento, que ayer aseguró, después de su reunión de casi 1 hora con el presidente de la República, que había quedado muy motivado y feliz después de esta reunión en que supuestamente él no reconoce que le tiraron Las orejas. la oreja, pues la de media oreja de este señor tan grande, sino que no, que había sido una reunión de trabajo donde se había revisado el plan de lo que venía. Ahora, fue de emergencia, fue más larga. El presidente tuvo que cambiar el itinerario, el vuelo al sur. Y claro que sí, pues, si Sí. tiene, o sea, hoy día tiene enemigo dentro de su propio bando, o sea, por decir dentro de los partidos que están Oficialistas. O sea, y hay críticas dentro del apoyando el gobierno. gobierno, claro, El ministro claro. García Ruminó ayer dijo que producía cierta incomodidad las formas del ministro de Vivienda. Lo dijo también Andrea Valladares, la presidenta de RN aquí. Había tenido una tensión con la presidenta del Senado, Claro. Paulina Núñez, la O sea, semana bueno, pasada. se ha peleado con casi todo RN. Sí, Claro, bueno. y- Para empezar, digamos. Sí, y probablemente tiene el tiempo en contra hoy día. En una reunión que hubo en Valdivia, donde se peleó con un asesor del ministro de Urresti y con un concejal, hubo un momento en que una de las dirigentes vecinales le dijo, bueno, ministro, la realidad es esta, ¿cuáles son las soluciones? Y fue a tal punto que él le dijo, no, es que no hay soluciones. O sea, reacciona mal porque crea un ambiente donde finalmente lo que él está buscando, que es una reunión para encontrar una solución para un proyecto o un problema habitacional, termina en... Termina sin Ahora, soluciones. esto no es una sorpresa para nadie que les viniera siguiendo la pista, así desde hace rato, que Iván Poduje había hecho como de la indignación Sí. parte de su, o sea, no sé si es un diseño, pero la indignación era parte de su discurso. Lo fue en su campaña para ser alcalde de Viña, lo fue en sus intervenciones en los medios en el último tiempo. O sea, no es una novedad que se iba a compartir. No es que podría decir el presidente del gobierno, uy, qué sorpresa que el ministro se comporte así. No, Claro, ahora arrastra, por ejemplo, a las empresas con él ¿qué hace? En este tema, por ejemplo, de la postventa. Él habla, entonces dice, no, es que las constructoras tienen que responder, que tiene toda la razón, tienen que responder una vez que entregan las obras y tienen que responder rápido, tienen que abrir canales con los propietarios para que puedan hacer su reclamo, etcétera. como lo haría cualquier constructora Como lo haría cualquier constructor. de viviendas no sociales, digamos. Claro, entonces él hace este reclamo y esta crítica, pero muy generalizada. Entonces en ella también caen constructoras que hacen bien su trabajo. O sea, pensemos en Chile miles de constructoras, Claro. miles. Entonces, en ese sentido se va agarrando enemigos que no son sus enemigos con los que peleó directamente, sino que son unos Como enemigos disparar a la colaterales. nada. Claclaro, Mm. claro. Ya, pero así está el panorama, O sea, es como protagonista de esta semana. sin duda. Y de la semana pasada también, junto con las tensiones con el segundo piso. Y tampoco sabemos cuánto le va a durar la gachada de moño que le tuvo que hacer al presidente. Vamos a ver cómo sigue el caso y vamos a ver cómo se empiezan a cumplir si es que se echa a andar la maquinaria, porque Claro. entiendo que son 400.000 viviendas. Sí, y ese sociales las es el que- problema. el compromiso de este gobierno. Y ese problema, que están todas las constructoras esperando esos llamados. A Marie Curie le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. Pero la historia nos demostró que cuando hay pasión y pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún. Transforma, impulsa, sueña. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante.
puedes contar con nosotros siempre. Mi Bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar. El reflejo de lo que hoy buscamos es que no te ahorres ninguna emoción. Que tu preocupación sea elegir el próximo destino, llegando más lejos. Avanzando con lo que cuida tu camino y tu bolsillo. Ahorra mejor arriba de tu nuevo Hyundai, porque ahorrar en benzina es avanzar híbrido. Hyundai Híbridos. Evolución híbrida. 40 años avanzando juntos. ¿Qué tiene que ver la ciencia con los árboles? En Arauco no solo plantamos árboles, los investigamos, los estudiamos, incluso estamos editando su genoma. ¿Para qué? Para que crezcan más fuertes, más resistentes y con mayor capacidad de capturar carbono. Suena a ciencia ficción, pero es ciencia real. Nos asociamos con Trico, una startup en Estados Unidos que está revolucionando el futuro de los bosques. Juntos exploramos tecnologías de edición genética para especies forestales. ¿El objetivo? Bosques más adaptados al cambio climático, menos vulnerables a plagas y enfermedades, más resilientes frente a incendios. Y todo esto manteniendo el equilibrio ecológico.